Primer fin de semana en el que ganan los tres grandes. Primer gran error de Toprak que no cierra un fin de semana clave. Regresa a MotoGP con el Gran Premio de Gran Bretaña. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. 2 semanas después de que en la carrera 2 de Imola el campeonato diera un pequeño vuelco con ese primer cero no forzado de Bautista sumado a la victoria de Toprak, llegábamos a la ronda de la República Checa, a la ronda de Most, un circuito que podía poner en dificultades a Bautista y a Ducati, debido a sus características, sobre todo en ese segundo y tercer sector mucho más revirados, y en gran medida lo hizo. Sin embargo, el domingo vimos al Bautista de siempre una vez más. Una ronda que traía distintas novedades. Por un lado teníamos en el MIE el debut del estonio Hans Sommer, que sustituía al lesionado Hafiz Sharim, pero no sería la única sustitución este fin de semana, y es que Roberto Tamburini, que la temporada pasada compitió con el Motos Racing, volvería a subirse a la Yamaha de este equipo para sustituir a Bradley Ray después de su grandísimo fin de semana en Imola, que decidió pasar antes del parón de verano por el quirófano para operarse una lesión de hombro que venía arrastrando bastante tiempo. En cuanto a la acción en pista, tenemos nuevamente en la Superpole a Toprak Regatioglu mandando en el que es su cortijo, y es que el piloto turco, la única fase de una ronda en la que ha sido capaz de plantarle cara a Álvaro Bautista de manera prácticamente igual, ha sido en la Superpole, es decir, a una vuelta, y en Most lo volvió a hacer. Nueva pole del campeón del mundo de 2021, que además le vino con regalito por parte del rendimiento de Bautista, y es que el piloto talaverano estuvo desaparecido en esta clasificación. Por primera vez le vimos sufrir, no encontrarse cómodo para poder sacar esa vuelta que le permitiera pelearle la pole a Toprak o incluso estar en primera línea, y ese campeón del mundo finalizaría muy lejos de su principal rival en el campeonato, terminando octavo, aunque eso no quedaría ahí. Una bandera amarilla al final de la sesión anularía las vueltas de varios pilotos que realizaron su mejor tiempo en el último intento, entre ellos el de un Axel Bassani que había finalizado segundo en la clasificación y que pasaría a ser quinto tras la eliminación de ese mejor tiempo. Por tanto, la primera línea sería compuesta por Toprak, Danilo Petrucci y Mekirdumer Rinaldi, pero Bassani no sería el único, y es que Bautista también vería esa vuelta que le había colocado en la octava posición, séptimo tras la eliminación del tiempo previamente de otro piloto, se vería anulada. Por lo tanto, el piloto de Ducati acabaría saliendo en la carrera 1 decimocuarto. Una carrera 1 que tuvo unas condiciones de mojado que obligaron a decidir, y es que no se encontraba completamente mojada la pista, se empezaba a secar, por lo tanto media parrilla decidió salir con intermedios y la otra mitad con neumáticos de lluvia. Esa indecisión obligó a algunos pilotos incluso a parar en la vuelta de formación, como fue el caso de Scott Redding, que debía partir en el top 10, que inicialmente llevaba el neumático de lluvia, pero que paró a poner el intermedio. Al principio la pista aún estaba muy mojada y esto favoreció a los pilotos que llevaban los neumáticos de lluvia, entre ellos un Axel Bassani que se colocó primero y lograría escaparse. No solo eso, sino que Bautista también se vería beneficiado y remontaría posiciones, mientras que los pilotos que llevaban intermedios, como era el caso de Toprak, del Poleman, irían cayendo posiciones. Sin embargo, a partir de la vuelta 5 cambiarían las tornas, la pista se empezaría a secar muy rápido y los pilotos que llevaban neumáticos de lluvia se verían obligados a parar. En estas condiciones hay pocos pilotos mejores que Jonathan Rea, es que el norirlandés, que también llevaba intermedios, supo mantenerse en posiciones altas a pesar del déficit de su neumático, y cuando llegó el punto en el que su neumático funcionaba mejor que el de lluvia, supo aprovechar la situación y colocarse líder con una gran ventaja respecto a los pilotos de detrás. Toprak también se vería beneficiado de esas paradas y de ese mejor rendimiento del neumático intermedio pasadas unas vueltas, y lograría remontar. Los que pararon, que llevaban neumáticos de lluvia, pasarían directamente a neumáticos secos, puesto que la velocidad a la que se secaba la pista daba a entender de que al final de la carrera irían muchísimo más rápido. Sin embargo, no serían capaces de encontrar el ritmo, ya que la pista, si bien se secaba, se encontraba muy fría, por lo tanto calentar el neumático era muy complicado. Fue una mala jugada para estos pilotos, entre los que se encontraba Álvaro Bautista, que jamás pudo encontrar el ritmo ni siquiera a medida que iban avanzando las vueltas, como les suele suceder. Otro de los que acertó con la estrategia fue Danilo Petrucci, que tuvo un sábado de 10, y es que con la Ducati Satélite lograría la primera línea y rodaría durante casi toda la carrera en posiciones de podio. A medida que pasaban las vueltas, el que mejor supo interpretar los neumáticos sería Toprak, y es que una vez que se colocaría segundo, conseguiría incluso remontar un poco a Jonathan Rea, puesto que en las últimas vueltas era el piloto que rodaba más rápido.
Sin embargo, la distancia del piloto neerlandés respecto al resto era demasiado amplia y no le daría tiempo a alcanzarlo. Por lo tanto, esta primera carrera del fin de semana se la llevaría el 6 veces campeón del mundo Jonathan Rea, que logra la primera victoria de la temporada para él y para Kawasaki. El piloto de Balimena se convierte con este triunfo en el piloto con más victorias en la historia de los mundiales de motociclismo, superando a Giacomo Agostini, sumando un total de 124. Toprak, por su parte, también saldría como un gran ganador de esta carrera 1, pues se le volvería a recortar puntos a Bautista en el mundial, quedándose a menos de 60 puntos y abriendo un poco más un mundial que parecía bastante cerrado. Petrucci finalizaría en esa tercera posición, logrando su segundo podio en World Superbike. Y es que parece que el piloto italiano ex MotoGP parece que ya entiende a la perfección su Panigale del equipo Barni y apunta a ser uno de los constantes en las zonas altas de las carreras. Recordemos que logra este podio en un circuito en el que no había pilotado nunca. Otra buena carrera sería la de Michael van der Mark, que en su regreso después de esa dura lesión que sufrió en Assen logra puntuar. Sigue falto de ritmo, pero ese puntito tras finalizar 15º sin duda es un gran alivio para él y para su moral. El domingo tuvimos una Super Pole Race en condiciones de seco, aunque eso sí con el cielo nublado y la pista fría, en el que tuvimos una gran salida nuevamente de Axel Bassani, que se pondría primero. Todo lo bien que le fue a Petrucci en la carrera 1 se le torció en esta Super Pole Race, y es que saliendo tercero se fue largo en la curva 1 y al volver provocaría una melee en mitad de la parrilla que acabaría con Ethel, Baldassarri y Oliver Koenig por el suelo. Una primera vuelta que fue bastante caótica, quizá por esa baja temperatura, y es que a las caídas de la curva 2 habría que sumarles las de Andrea Locatelli y Xavi Vierge antes incluso de terminar el primer giro. Jonathan Rea se colocaría segundo a la estela de Bassani, buscando repetir el triunfo que consiguió el sábado, pero la Ducati del italiano era más rápida y este se escaparía. Por detrás, otro piloto que tenía una Ducati muy rápida era Bautista, que logró remontar desde la 14ª hasta la 5ª posición. Toprak, por su parte, tendría una mala salida, pero se recuperaría y lograría colocarse segundo tras adelantar a Rea y lanzarse a la caza de Bassani. Después de 4 vueltas de carrera, el italiano perdería ritmo, ya que parece que su pilotaje se encuentra un poco más incómodo en ese momento en el que el neumático se empieza a desgastar, pero no ha consumido suficiente combustible, por lo que la moto sigue siendo un poco pesada, y sería adelantado por el turco y Rea, que se escaparían. Rajatiroglu era notablemente más rápido que Rea, pero un error a 4 vueltas del final le haría perder la primera posición. No obstante, una vuelta después la recuperaría sin mayor problema, puesto que tanto él como su Yamaha están en un nivel por encima del de Rea y su Kawasaki. Bautista por detrás, al colocarse cuarto, iría recortando poco a poco tiempo a Bassani, y es que lo que parecía imposible viendo que salía 14º en una carrera tan corta como es la de sprint, el Super Pole Race, se volvió a la realidad, que era el podio. Al no cometer más errores, Toprak ganaría la carrera y volvería a recortar puntos a Bautista, colocándose tan solo apenas 50 puntos del piloto de Ducati. Jonathan Rea finalizaría segundo, en el que estaba siendo un buen fin de semana para él y Kawasaki después de una durísima temporada. Bautista cerraría este podio con los 3 mosqueteros tras cazar a Bassani en la última vuelta y adelantar en la penúltima curva. Por lo tanto, los daños respecto a Toprak fueron mínimos. En la carrera 2, sin embargo, las cosas cambiarían, y es que en la salida las Ducatis barrerían el resto por aceleración. Bautista, que partía tercero después de la Super Pole Race, se pondría primero con Bassani segundo. Una pelea entre Bassani y Toprak beneficiaría a Bautista, que lograría algo de distancia, más aún cuando el italiano en una de las curvas se iría largo y se saldría, tocándole remontar. Sin Bassani molestándole y con buen ritmo, Rajatiroglu cazaría sorprendentemente a Bautista y lo adelantaría, dejándonos una situación un tanto peculiar, y es que durante casi 10 vueltas parecía que estábamos viendo las mismas vueltas repetidas en bucle. Toprak adelantaba en la curva 1 a Bautista gracias a su gran frenada. Este le devolvería el adelantamiento por aceleración en la recta de meta. Sin embargo, sería incapaz de defender esa frenada del turco, ya fuera tanto por fuera como por dentro, dejándolo en una de esas vueltas un adelantamiento espectacular por el exterior por parte de Toprak. A falta de 8 vueltas, el Yamaha logra algo de distancia, y es que estaba realizando una carrera perfecta, lo que tiene que hacer en un momento de flaqueza de Bautista para poder ganarle. Una carrera perfecta que se vio truncada por una caída en la salida de la curva 2 al perder la rueda trasera cuando aceleraba. Golpe de mala suerte para el piloto turco,
que ve como el cero de Bautista de Imola se le da la vuelta. Con 6 vueltas por delante, Bautista solo tenía que gestionar, puesto que Rey se encontraba muy lejos y más pendiente de Petrucci y de Axel Bassani, que venían por detrás suya remontando. En la penúltima curva de la última vuelta, el piloto del equipo Barni adelantaría a Rey. Este se la devolvería por el interior de la última curva, sin embargo, la potencia de la Ducati es mayor que la de la Kawasaki y por el exterior pudo aguantarle el paralelo y al acelerar se comería al piloto de Balimena, terminando en segunda posición. Un Jonathan Rea que finalmente terminaría tercero, aunque casi perdería esa plaza con un Axel Bassani que tenía un ritmo espectacular y que, de no haber tenido ese error que le forzaría a remontar, de haberse mantenido en la cabeza, quizás le hubiera puesto algo de dificultad a Bautista y a Toprak. Un Bautista que logra la victoria en esta carrera 2, siendo la primera ronda en mucho tiempo en la que los 3 grandes pilotos de la categoría ganan al menos una carrera, y sale de Moss a la misma distancia de Toprak de la que llegó, anulando por completo ese 0 de Imola. Rey, por su parte, completa un gran fin de semana para él y para Kawasaki, donde sube a las 3 posiciones del podio. Mención de honor merece también un Remy Gardner, que realizó una gran ronda durante todo el fin de semana en un circuito que desconocía, y es que fue casi siempre la segunda mejor Yamaha y la mejor en la carrera 2. Ahora nos toca un parón de más de un mes hasta la próxima cita, la ronda de Francia en Magny-Cours. Sin embargo, la acción no se detiene, y es que este próximo fin de semana regresa MotoGP. Más de un mes después, tendremos de vuelta en pista a la categoría reina del motociclismo, con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. La mayor novedad que presenta este regreso lo tiene el propio circuito, y es que tras 11 años partiendo desde la zona de boxes antigua, MotoGP regresa a la línea de salida de la recta Hamilton, es decir, la línea de meta de la Fórmula 1, al igual que ya hiciera en 2011 y 2012. El cambio se debe principalmente a que el paddock en esta línea de meta es más amplio y más moderno. En cuanto a los pilotos, tendremos 2 novedades principales en MotoGP. La primera, el regreso de Iker Lecuona como piloto sustituto, aunque en este caso no será de un piloto del Repsol Honda. Sustituirá en esta ocasión a Alex Rins en el equipo LCR. El que ya parece que sí va a regresar definitivamente es Pol Espargaró, que ha recibido el visto bueno de los médicos para volver a correr tras recuperarse de ese grave accidente que sufrió en Portimao en los primeros entrenamientos libres del año. En lo que respecta a la conocida como Silly Season, sorprendentemente no tuvimos ninguna confirmación en este parón. Eso sí, no fueron exentos los rumores que situaban en este caso cambios de equipo respecto a marcas, y es que el rumor más fuerte del que se ha hablado es la posibilidad de que el equipo LCR, que desde que debutaron en MotoGP en el año 2006 siempre ha estado ligado a Honda, pase a ser equipo satélite de KTM, lo cual daría cabida a Pedro Acosta en MotoGP para la temporada 2024 con una KTM sin tener que cambiar las alineaciones de pilotos actuales de esta. De momento se trata de un rumor, veremos cómo va evolucionando la situación a lo largo de los días o meses. En cuanto a las categorías pequeñas, la principal novedad la tenemos en que a partir del año que viene Dunlop dejará de ser el suministrador de neumáticos. La marca italiana Pirelli fabricará las ruedas tanto para Moto 3 como para Moto 2 de momento hasta el año 2026. Quizá más conocida actualmente por ser la fabricante de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli tiene un largo bagaje en lo que respecta al motociclismo de competición, pues es la marca encargada de realizar los neumáticos para World Superbike desde hace más de 20 años. Veremos cómo es su adaptación al campeonato del mundo en las categorías de Moto 2 y Moto 3, pero eso ya será el año que viene. Lo que tendremos más inmediato es el regreso de la acción, por fin, este viernes con los Libres 1 dando comienzo con Moto 3 a las 10 de la mañana, recuerden, una hora más por horario británico, cerrando MotoGP a las 12:30. En Libres 2 tendremos Moto 3 a las 2:15, cerrará MotoGP a las 4. Sábado, Libres 3 arrancarán a las 10 menos 20 con la categoría pequeña y cerrará MotoGP con la última práctica a las 12 menos 20. Tan solo 10 minutos después arrancará la Q1 de MotoGP. Moto 3 dará paso a su clasificación a las 2 menos 10, con la clasificación de Moto 2 disputándose a las 3 menos cuarto. Y por último tendremos la carrera sprint de MotoGP a las 4. Domingo el warm-up de MotoGP, el único de todo el fin de semana, a las 11 menos cuarto. Y aquí se vienen los cambios más gordos de horario. Moto 3 pasa a coger la hora de Moto 2, es decir, las 12:15. ¿Para qué? Para mantener el mismo horario respecto al resto de Europa. A MotoGP, que se disputará como siempre a las 2 de la tarde. Moto 2 pasa a ser la última carrera disputándose a las 3:30. Regresa por fin MotoGP, regresa por fin la categoría reina. Y veremos si en este parón las marcas como Yamaha y Honda se han puesto las pilas y consiguen acercarse un poco más al resto, o si Ducati amplía aún más esa diferencia respecto a los demás.
Eso lo analizaremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, a seguir dando gas.